Bienvenidos a Brujas y algo más, este espacio pensado para hablar de nosotras. Y llevas fuego en la mirada y una armadura de paciencia. Cada paso que has dado es una historia de clemencia y de valor. El viento sopla en tu contra, pero tu alma no se doblega. Eres raíz que resiste, rama alta que besa el cielo. No necesitas espadas, porque tu voz es un grito que rompe todas las sombras y abre caminos al alba. Sigue andando, fiel guerrera, con la frente siempre en alto. El mundo cambia y respira cada vez que estás luchando. Y enclavado en la antigua África Occidental, existió una vez un legendario reino africano llamado Dahomey, situado en la franja litoral de la actual República de Benín. En Dahomey habitaron unas mujeres guerreras, cuya principal misión era defender la soberanía de su pueblo. Y se cuenta que aquellas valerosas mujeres eran capaces de cazar elefantes e infundían un auténtico terror entre los habitantes de los pueblos vecinos. Y temidas incluso por los mismos colonizadores franceses, se decía que ellas no dudaban en decapitar a sus enemigos y beber su sangre tras ofrecerlos como sacrificio. Se cree que el reino de Dahomey fue fundado durante la primera mitad del siglo XVII. En un principio, este reino estuvo al parecer bajo el dominio del reino de Alada. Y a pesar de que el rey era un monarca que era tratado como un ser casi divino por parte de sus súbditos, era sin embargo muy respetuoso con las tradiciones y la voluntad de los dioses, dotando a su reino de estructuras de estado y de un poderoso ejército con el que al final lograría la independencia. La sociedad de Dahomey estaba fuertemente jerarquizada y por su carácter guerrero se mantenía en constante enfrentamiento con otros pueblos vecinos, cuyos prisioneros eran convertidos en esclavos. En el siglo XVIII, el reino de Dahomey alcanzaría su máximo esplendor. Esa época vio el inicio de unas fructíferas relaciones comerciales con los europeos, sobre todo en lo que se refiere al tráfico de esclavos. Y fue entonces cuando el rey crearía su famoso ejército. Y hoy aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, las conocidas como Amazonas de Dahomey, quienes fueron un ejército de mujeres que durante 200 años lucharon con valentía para defender su territorio y a su rey, al que sirvieron de manera eficaz, incluso durante la colonización de África por parte de los europeos. Aunque no todas las integrantes de aquel ejército eran consideradas verdaderas esposas del rey, sí tenían el estatus de consortes del monarca, y por tanto estaban obligadas a guardar celibato, algo que garantizaba su total entrega al soberano. Así se evitaban también los embarazos no deseados, lo que podría repercutir en sus aptitudes como guerreras. Las mujeres que formaban parte de este grupo de élite eran entregadas de niñas por sus familias, y entre ellas se escogían las más fuertes y atléticas, aunque en el ejército de Amazonas también había esclavas e hijas de esclavas. Y ya en el siglo XIX, las conocidas como Amazonas de Dahomey completarían su armamento con mosquetes y machetes, y poco a poco fueron convirtiéndose en una gran fuerza militar. Ellas debían soportar duros entrenamientos desde muy pequeñas, con el objetivo de convertirse en invencibles. Y también tenían que ser las más fuertes, las más rápidas, las más despiadadas con el enemigo, y ser capaces de aguantar el dolor extremo en caso de ser capturadas. Estas mujeres luchaban hasta la muerte y nunca contemplaban la posibilidad de ser derrotadas. Y era tal el respeto que inspiraban, que se hacían acompañar de una esclava que las precedía y tocaba una campanilla para advertir su presencia. Eventualmente, el bloqueo naval que los británicos establecieron frente a las costas de Dahomey con el objetivo de abolir el tráfico de esclavos provocó que el reino tuviera que cambiar su principal motor económico por el de la importación de aceite de palma, algo que ni de lejos ofrecía al país las riquezas que hasta el momento les había proporcionado el esclavismo. Y luego la expansión francesa incrementaría los problemas que ya tenía el reino de Dahomey. Y las mujeres sufrían frecuentemente ataques y violaciones por parte de los soldados franceses, lo que provocó una rápida y contundente reacción en las Amazonas, que no lo dudaban en matar a todos aquellos que consideraban culpables de estos actos.
Ante estos ataques, el gobierno francés decidió tomar cartas en el asunto, y lo primero que hizo fue prender fuego a la principal fuente de ingresos del reino, las palmeras. Pero el ejército francés también tuvo que hacer frente a otro problema. Muchos militares dudaban cuando tenían delante a una mujer, y ese pequeño instante de duda causaba indefectiblemente la muerte del soldado. Y así el ejército francés creó una unidad especial que no tuviera inconveniente en disparar a una mujer. Y así en la batalla de Cotonú, los legionarios franceses impusieron su superioridad, logrando diezmar al ejército de Mahoney, incluidas las amazonas, que vieron cómo sus días de gloria tocaban irremediablemente a su fin. Y nuestras protagonistas tuvieron muchas dificultades a la hora de integrarse a la vida civil. Algunas de ellas se casaron, otras incluso llegarían a formar parte del circo ambulante de Buffalo Bill. También las amazonas participaron en la exposición de Chicago y recorrieron Europa y Norteamérica. Además, hay registros de que al menos 50 de ellas fueron exhibidas en el Jardín Zoológico de París, rodeadas de plantas exóticas y de fieras. Allí serían visitadas por más de 800.000 personas. Y se cuenta que la última superviviente de aquel fiero y temido ejército femenino fue una mujer llamada Navi, quien vivió más de 100 años y afirmó haber peleado en la batalla de Cotonú. De hecho, la guerra constituyó el centro de vida de estas mujeres que renunciaron a su condición femenina para luchar como hombres, como queda claro en la arenga que una de sus líderes pronunció ante sus tropas antes de la batalla. Como el herrero toma una barra de hierro y con el fuego cambia su forma, así hemos cambiado nosotras nuestra naturaleza. Y espero que este episodio les haya resultado tan interesante como a mí. No te olvides que puedes dejarme un comentario si querés sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.